Noticentro 1, CMI. Buenas noches, comienzan las noticias. La siguiente es una breve síntesis de las noticias más importantes del día en Colombia. Noticentro 1 CMI revela escandalosas grabaciones sobre microtráfico. En las grabaciones se oye al secretario de Hacienda del Chocó, Willington Vidal, coordinando entrega de cocaína. Escucharán estas grabaciones en nuestra emisión de las 9 de la noche. El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, denunció que alias Iván Márquez se reunió en Venezuela con narcotraficantes mexicanos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta su informe en el que denuncia el incremento en el desplazamiento forzado en Colombia. La comisión lo adjudica al incumplimiento del acuerdo de paz. Ampliaremos esta noticia y tendremos reacciones del presidente Duque en nuestra emisión de las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias internacionales de hoy. Farmacéutica Merck de Estados Unidos revela que elaboró exitosa pastilla contra COVID. Rusia, nuevo récord de muertes y contagios. 897 fallecimientos hoy. Vaticano impone carnet de vacunación. Cuba tendrá 95% de vacunados antes de fin de año. Presidente Biden contra la pared por deuda pública de Estados Unidos. Kamala Harris en líos por no responder ataque a Israel de una niña en universidad. Inglaterra impone pasaporte a europeos para ingresar a su país. Alarma en mercados del mundo por altísimo precio del gas. Caos en Venezuela con la nueva moneda digital. Policía francés era un asesino en serie. Al ser descubierto, se suicida. Histórica boda real rusa. Heredero del zar se casa con plebeya. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La farmacéutica estadounidense Merck anunció hoy que creó una exitosa píldora contra el COVID-19. Según los resultados del estudio, este medicamento redujo a la mitad las hospitalizaciones y muertes en personas recientemente infectadas con COVID. Merck dijo que pronto pedirá a las autoridades sanitarias de Estados Unidos y de todo el mundo que autoricen su uso. El fármaco sería el primero disponible para tratar el COVID-19. Aunque la vacunación avanza en todo el mundo, la campaña se ha tropezado con la resistencia de muchas personas que por distintos motivos y desinformación rechazan la inmunización, por lo que el nuevo anuncio de la compañía farmacéutica estadounidense Merck, que promete una pastilla para tratar el virus, constituye un avance importante para luchar contra el virus. Merck presentó nuevos resultados de la pastilla antiviral Molnupiravir, que desarrolla desde hace meses contra el COVID-19. Señala que ese medicamento redujo a la mitad las hospitalizaciones y muertes de personas que recientemente se han infectado con el virus. Según los resultados preliminares, los pacientes que recibieron la píldora durante los primeros 5 días de contagio también vieron una reducción en los síntomas. El medicamento fue ensayado incluso en pacientes con obesidad, diabetes y enfermedad cardíaca y mostró resultados óptimos, por lo que Merck dice que pronto pedirá la autorización para su uso en Estados Unidos y en otros países. De aprobarse, este sería el primer tratamiento antiviral aprobado para tratar el COVID-19 en Estados Unidos y sería un gran avance, ya que por el momento todos los tratamientos autorizados requieren algún tipo de inyección. Los funcionarios de salud de Estados Unidos recibieron con agrado la noticia. The data are impressive. There was a 50% diminution of importance. Is that in the placebo group there were 8 deaths and in the treatment group there were no deaths. That's also very important and very good news. Los médicos aseguran que facilitará su trabajo. They could go to their pharmacy and take their medication the way they do other medicines. This would allow us to treat many more people much more quickly and we trust much less expensively. Merck ha autorizado su medicamento a 5 fabricantes indios de medicamentos genéricos para acelerar su disponibilidad en países de ingresos bajos y medios que no tienen gran disponibilidad de vacunas.
Y mientras en el mundo siguen bajando las cifras de la pandemia, Rusia registró un nuevo récord de muertes por cuarto día consecutivo. Las autoridades sanitarias reportaron 887 fallecimientos en las últimas 24 horas y 24.522 nuevos contagios. Algunos sectores culpan a la baja efectividad de la vacuna de origen ruso Sputnik V por las preocupantes cifras. Rusia volvió a registrar un récord de muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas por cuarto día consecutivo durante toda la pandemia. Según las autoridades sanitarias, informaron 887 fallecimientos y se reportaron 24.522 nuevos casos. Moscú y San Petersburgo son las ciudades que más fallecidos han notificado en las últimas horas, con 64 y 55 respectivamente. Desde el inicio de la pandemia en el país han muerto por coronavirus 208.142 personas. Las autoridades atribuyen el aumento de las infecciones al hecho de que actualmente se junta la pandemia con la temporada de gripe y al dominio de la variante Delta, considerada más agresiva. Sin embargo, también influye que de momento únicamente se hayan vacunado 42,3 millones con la pauta completa de una población de 146 millones de habitantes. Por orden del Papa Francisco, el Vaticano obliga a partir de hoy a todos los trabajadores y visitantes de la Ciudad del Vaticano y de los lugares en la jurisdicción de la Santa Sede a presentar un certificado sanitario de COVID-19. Según la Santa Sede, la orden del Sumo Pontífice se da luego de que él mismo reconociera que hay algunos cardenales que apoyan el movimiento antivacunas. No obstante, dijo que Francisco solicitó esa norma para prevenir, controlar y contrarrestar la emergencia de salud pública en el Estado Vaticano y no para confrontar a los antivacunas. De esta norma quedarán exentos los fieles que acudan a ceremonias litúrgicas. No se especificó si se incluyen también las audiencias o los ángelus en la Plaza de San Pedro. Cuba afirmó que está en camino de alcanzar la llamada inmunidad de rebaño contra el COVID-19. Según el Ministerio de Salud de la isla, Cuba está en camino de convertirse en el primer país del hemisferio occidental en lograr una cobertura de vacunación del 95% contra el coronavirus y el primero del mundo en hacerlo con su propia vacuna. También informó que más del 80% de los 11,3 millones de habitantes ya han recibido al menos una dosis de las vacunas locales Abdalá, Soberana 02 y Soberana Plus, y aseguró que el 95% del país estará vacunado para diciembre. El presidente Biden se encuentra contra las cuerdas en el Congreso de su país. Ahora sufre también la presión del tiempo, porque se ha confirmado que el 18 de octubre podría ser un día catastrófico para la economía de los Estados Unidos. Mientras sigue librando una dura batalla en la Cámara y en el Senado por la liberación del techo de la deuda y el plan de reactivación económica, hoy se conoció esa llamada fecha X, en la que, como hemos dicho, el país podría incumplir sus pagos por primera vez. Luego de firmar una medida para evitar un cierre de gobierno y financiar el gasto existente de las agencias federales hasta el próximo 3 de diciembre, el presidente Joe Biden hizo hoy una extraña visita al Capitolio, al que llegó acompañado de la líder de la bancada demócrata Nancy Pelosi, en un intento por destrabar las negociaciones y resolver las diferencias sobre las grandes reformas de la administración. It doesn't matter when. It doesn't matter whether it's in 6 minutes, 6 days, or 6 weeks. We're going to get it done. Lo que se le viene cuesta arriba al mandatario sigue siendo preocupante, pues el Congreso aún debe debatir el plan de infraestructura por 3,5 billones de dólares o una versión reducida para la reactivación económica. Y además, se debe definir el techo de endeudamiento de la nación. Estados Unidos podría estar a días de incumplir con su deuda por primera vez en la historia. Antes del 18 de octubre, conocido como la fecha X, se debería tener una respuesta de lo que se hará. O 24 horas después, la economía del país podría vivir un día catastrófico, pues perderá la oportunidad de pagar sus deudas y a sus acreedores. Hasta el momento, la secretaria del Tesoro Janet Yellen ha mantenido a flote las finanzas mediante maniobras de emergencia, pero advirtió a los legisladores que si el Congreso no eleva o suspende el techo de la deuda, agotará esas medidas extraordinarias y los recursos serán limitados. The full faith and credit of the United States would be impaired, and our country would likely face a financial crisis and economic recession as a result.
En 2011, bajo la administración de Obama, Washington superó la fecha, pero no incumplió con el pago de la deuda, pues tenía cómo liquidarlas. Pero el retraso le costó a Estados Unidos su calificación crediticia perfecta de Standard & Poor's y sacudió los mercados financieros. También en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris enfrenta una grave crisis que tiene en problemas al gobierno con la comunidad judía a causa de una estudiante universitaria que calificó al gobierno de Israel como genocida. Como la funcionaria no corrigió de inmediato a la joven, se corrió la voz de que la vicepresidenta de Estados Unidos estaba de acuerdo con esta afirmación. But then just a few days ago, there were funds allocated to continue backing Israel, which hurts my heart because it's an ethnic genocide and the displacement of people, the same that happened in America, and I'm sure you're aware of this. Esta afirmación por parte de una estudiante de la Universidad George Mason en Virginia, durante un debate con la vicepresidenta Kamala Harris sobre el derecho al voto, tiene problemas a la funcionaria, pues organizaciones pro-israelíes y la comunidad judía criticó el hecho de que Kamala no corrigiera la afirmación de la joven. Ahora, con el video convertido en tendencia, el equipo de la vicepresidencia tuvo que iniciar control de daños. El personal de Harris inició contactos con el grupo Mayoría Democrática por Israel, la Liga Antidifamación y hasta el congresista judío y pro-israelí Ted Deutsch, insistiendo en que la vicepresidenta tiene un compromiso inquebrantable con Israel. Sin embargo, el hecho ya ha sido aprovechado por los republicanos en el Congreso para señalar que el gobierno tiene un doble discurso y así poner más presión sobre las negociaciones en torno al debate sobre el presupuesto, un hecho que ya ha afectado los planes del presidente Biden, quien tuvo que ir en persona a la Cámara para defender sus proyectos de inversión. A partir de hoy, la mayoría de los ciudadanos de países de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza solo podrán viajar al Reino Unido con pasaporte. Esto luego de que el gobierno británico dejara de admitir los documentos de identidad nacionales como válidos para viajar. Como parte del nuevo funcionamiento de la frontera británica a raíz de que Reino Unido salió de la Unión Europea tras el Brexit y ya ha finalizado el periodo de transición, cambian las normas para poder entrar a Inglaterra. A partir de hoy, la mayoría de los ciudadanos de naciones de la Unión Europea solo pueden viajar al Reino Unido con pasaporte, luego de que el gobierno británico dejara de admitir los carnés de identidad nacionales como documento de viaje. Todas las personas procedentes de la Unión Europea, así como del Espacio Económico Europeo y Suiza, recibirán el mismo trato en la frontera que los viajeros del resto del mundo, que ya deben presentar un pasaporte válido. Solo quedan excluidos quienes estén registrados en el programa de asentamiento. Estas personas podrán ingresar con su DNI hasta el 31 de diciembre de 2025. Pero no es lo único que hay que tener en cuenta al momento de viajar allí. Es necesario contar con la pauta completa de vacunación, de lo contrario habrá que cumplir una cuarentena de 10 días y realizarse 2 PCR. Hay alarma por una posible crisis energética en Europa, luego de que el precio del gas alcanzó un récord de 100 euros. Según los analistas, China quiere asegurarse el suministro y su demanda disparó los precios. Además, con la recuperación de la economía y próxima llegada del invierno, crece el consumo en todo el continente. El costo llevó a algunos gigantes industriales a cerrar plantas o a reducir la producción. Se aproxima la temporada fría en el continente europeo y se espera que la demanda de energía se dispare a medida que se encienden las calefacciones y aumenta el consumo. Sin embargo, hay una grave señal de alarma, pues el precio del gas que se negocia a futuros alcanzó el récord de los 100 euros por megavatio hora, la medida que se usa para la compra y venta de gas en el mundo. Los precios de la energía están subiendo en gran parte del mundo a medida que la economía se recupera de la pandemia y la gente vuelve a las oficinas. Sin embargo, Europa está enfrentando dos problemas particulares. Uno, sus depósitos de gas están apenas por el 75%, el nivel más bajo de los últimos 10 años. Y dos, pese a que está luchando por conseguir suficiente gas y carbón de cara al invierno, China se interpone en su camino. El gobierno chino, que está sufriendo de graves apagones a causa de sus bajas reservas de carbón para el sector energético, le ordenó a todas sus empresas de energía que se aseguren el mayor suministro de gas posible para este invierno. Esto ha provocado una grave volatilidad en los precios y pone en grave riesgo la recuperación económica de Europa, por lo que la batalla se está librando en los mercados, que hoy marcaron el primer récord en el gas. Los gobiernos europeos están aplicando diversas medidas para ayudar a los hogares a enfrentar la subida de las facturas. Grecia prometió subsidios, mientras que España quiere imponer un impuesto a las compañías eléctricas y Francia ha creado una ley que congela los precios de la energía, al menos hasta la llegada de la primavera el año próximo.
Se dispararon de nuevo las alarmas en la isla de La Palma, en las Canarias, luego de que el volcán Cumbre Vieja abriera un nuevo cráter por el que comenzó a expulsar mayores cantidades de lava, mucho más líquida, que amenaza con abrir otro camino hacia el interior. El volcán de La Palma incrementa su actividad. Dos nuevas coladas separadas entre sí por apenas 15 metros han emergido del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Según el Instituto Geológico y Minero de España, se trata de una nueva boca doble situada a unos 450 metros al norte cráter. La lava que emite es muy líquida y ha ganado terreno en dirección oeste, cuyo paso ha arrasado con más edificaciones. Según los expertos, las nuevas coladas, continuamente monitorizadas y que avanzan por una topografía favorable, buscan unirse a la primera surgida de la erupción, la cual, tras atravesar una carretera, prosigue su evolución a cotas inferiores. Además, la caída de magma al mar ha generado un frente de delta lábico que está ahora a más de 475 metros de la línea de costa, alcanza una profundidad de 30 metros y ocupa ya una superficie de 27,7 hectáreas. Según las autoridades, la erupción lanza gases y cenizas hasta de 6.000 metros de altura, lo que ha hecho que se concentren en vigilar la calidad del aire. Además, han recomendado a las personas que usen tapabocas y protección para los ojos contra fuertes caídas de ceniza volcánica. Aproximadamente 6.000 personas han sido evacuadas desde que comenzó la erupción y aún no han regresado a casa. Se han destruido más de 800 edificios, incluidas casas, iglesias y escuelas. Mientras esto ocurre en España, en Hawái, el volcán Kilauea, que entró en erupción por primera vez desde mayo pasado, incrementó su actividad. El Observatorio de Volcanes de Hawái del Servicio Geológico de Estados Unidos elevó el nivel de alerta de vigilancia y, aunque afirmó que por el momento no hay riesgo para los residentes de la zona, incrementó el monitoreo y pidió a los habitantes de la isla estar atentos a cualquier anuncio de emergencia. También se emitió una alerta ante la posibilidad de que puedan sufrir una explosión de dióxido de azufre y otros gases volcánicos que pueden afectar el sistema respiratorio. Y en medio del caos y de los reclamos, Venezuela amaneció con una nueva moneda digital creada para contrarrestar la nueva devaluación del bolívar. Venezuela dio la bienvenida este viernes al nuevo cono monetario al entrar en vigor la reconversión anunciada por el gobierno el pasado 5 de agosto y con la que se amputaron 6 ceros al bolívar, hasta hoy llamado soberano y a partir de ahora digital. Los venezolanos vivirán su tercera reconversión monetaria en lo que va del siglo, lo que habrá llevado al país a perder 14 ceros desde 2008, una medida criticada por la oposición. Los comerciantes del país esperan que no vaya a tener ningún tipo de alteración para ellos. Ciertamente para algunas personas va a ser un poco complicado el cambio y la transformación de este sistema, pero nosotros por lo menos creemos que ojalá y pueda ser distinta para nosotros, pues no vaya a tener ningún tipo de alteración para nosotros que somos los comerciantes, tener algún tipo de problema a nivel de cambio, a nivel de atender a las personas. Sin embargo, ciudadanos venezolanos manifiestan sentirse un poco confundidos con la nueva reconversión. Ahora la gente se confunde más con eso de la reconversión monetaria. Aparte de eso, estos 4 días son un caos, porque entonces no hay punto, no hay pago móvil y la gente se complica muchísimo más. Aparte de eso, si todo está en dólares, veo algo innecesario que quiten tanto cero y que sigan malgastando dinero en moneda. La mayor sorpresa se ha producido en las cuentas de los bancos, donde los ciudadanos han comprobado que, si se acostaron con 20 millones de bolívares soberanos, 4 dólares, han amanecido con apenas 20 digitales. Pese a su nombre, el nuevo bolívar no se trata de una criptomoneda o una moneda digital, ya que cuenta con monedas de 1 y billetes de 5, 10, 20, 50 y 100. Cabe recordar que la dolarización ha amortiguado el impacto de la crisis sobre los negocios y la pequeña capacidad de ahorro de los venezolanos, ya que según se estima, cerca del 70% de las transacciones se hacen en la divisa estadounidense. Una Corte Federal de Apelaciones concedió hoy autorización al gobierno Biden para continuar expulsando familias de inmigrantes ilegales de forma express, bajo el amparo de una ley de salud pública creada por el ahora expresidente Trump. Una corte de apelaciones del circuito del Distrito de Columbia en Estados Unidos otorgó autorización al gobierno de Joe Biden para seguir expulsando de forma acelerada a familias inmigrantes con niños en la frontera con México por razones de salud pública.
El fallo de hoy bloquea la decisión de un juez federal en el Distrito de Columbia que dictaminó a mediados de septiembre que es ilegal negar a las familias migrantes con hijos el derecho de asilo, aplicándoles una regulación denominada Título 42. La orden del juez federal Emmett Sullivan debía entrar en vigor este jueves, pero la Corte suspendió la orden de Sullivan, la cual hubiera requerido que el gobierno federal procesara a todas las familias migrantes con hijos conforme a las leyes de inmigración, lo que les permite buscar asilo u otras formas de protección humanitaria. El gobierno de Biden ha defendido esta política argumentando que su aplicación es necesaria para evitar brotes de COVID-19 dentro de las instalaciones de detención migratoria. Al menos 7 muertos dejó un incendio en un hospital en Rumania, del cual aún se desconocen las causas. Un incendio en un hospital en la ciudad costera rumana de Constanța mató al menos a 7 pacientes de COVID-19, según las primeras informaciones de las autoridades. Todas las víctimas se encontraban en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Enfermedades Infecciosas. En la unidad había 113 pacientes y todos los supervivientes fueron evacuados. Los bomberos extinguieron las llamas a pocas horas del inicio de la conflagración, pero siguen sin conocerse sus causas. El ministro del Interior confirmó que la cifra oficial inicial de 9 muertos se publicó erróneamente, por lo que salió a aclarar la información. Medios locales resaltaron que este es el 10º incendio que se produce en una institución hospitalaria del país en menos de un año. Tras el aumento de críticas por xenofobia contra los migrantes venezolanos, Chile inició un plan de fortalecimiento de su frontera norte que incluye la creación de refugios, así como un programa de repatriaciones. El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, anunció un paquete de medidas de seguridad en la frontera norte del país, luego de una ola de críticas por los ataques del fin de semana a un campamento de inmigrantes venezolanos y presiones por el ingreso ilegal de ciudadanos a ese país. Hoy llegaron a la zona vehículos satelitales con tecnología de punta que mejorará la vigilancia de la frontera. Hemos iniciado también nuevas medidas que se irán implementando a partir de hoy y durante las próximas semanas para justamente reforzar la frontera e instalar centros transitorios para la familia con niños que necesiten albergue. El gobierno chileno admitió que Chile vive una crisis de ingreso clandestino por la macrozona norte, por la llegada de inmigrantes provenientes de Bolivia y Perú a comunas en la frontera como Iquique y Antofagasta, por lo que ha decidido iniciar un proceso de repatriación de algunos y una red de refugio y apoyo para otros. Muchos de estos migrantes tienen redes de apoyos en otras ciudades y están hoy día buscando desde Tarapacá avanzar a otras ciudades. Algunos agradecen la ayuda. Estábamos llevando necesidad, hambre, insolación, frío, de todo. Y ayer nos sentimos, gracias a Dios, feliz porque nos trajeron acá este refugio. Agradecida a todas esas personas que nos apoyaron de una manera u otra y pusieron su granito de arena. Nos trataron muy bien a pesar de que estábamos en la calle, pero ya, por ejemplo, vamos a estar mejor. Sin embargo, el gobierno anunció que va a aumentar el resguardo en los puntos de control y de observación en la frontera y para ello creó un grupo élite de la Fuerza de Carabineros que redoblará las medidas de control fronterizo. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, fue citado a indagatoria en el marco de una denuncia relacionada con el submarino San Juan, que desapareció el 15 de noviembre del 2017 con 44 tripulantes. La citación es por la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, quien señaló que desde el gobierno de Macri espiaron a las familias de los tripulantes mientras el submarino permanecía desaparecido y se llevaban a cabo las labores de búsqueda en el Atlántico Sur. La medida incluye también una prohibición a Macri para salir del país, aunque el exmandatario en ese momento se encuentra en Estados Unidos. Debe presentarse entonces en Argentina para declarar el jueves. Un exfuncionario de Trump dijo que la relación con el gobierno de Argentina era muy buena hasta que llegaron Cristina Kirchner y su grupo, al que calificó de corrupto. En una entrevista concebida al canal EBTV de Miami, el exsecretario contra el financiamiento del terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, cuestionó severamente al actual gobierno argentino, al que calificó como corrupto, al referirse a la colaboración que países de América Latina dieron hasta enero de 2021 para combatir el lavado de dinero y flujos de dinero sospechosos en la región. We build close relationships with friendly governments and with finance ministries around the world. For example, we have my office has outstanding relationships with Hacienda in Mexico, with the Financial Intelligence Unit in Colombia. We had a great relationship in Argentina until Cristina Kirchner and her corrupt
group came in. El exfuncionario habló también sobre la actual situación procesal del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde y a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Aseguró que el comportamiento de Saab se ubica en el tope de los más horrendos de esos crímenes financieros. Una marcha indígena que comenzó a finales de agosto llegó a Santa Cruz, en Bolivia, para entregar al gobierno una lista de demandas sobre el respeto a sus territorios, tradiciones y cultura. Cientos de manifestantes de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija han caminado más de 500 kilómetros para llegar hasta esta ciudad. En el camino, la policía protegió la marcha. El ADN y una nota de suicidio permitieron descubrir que un ex policía era realmente un asesino en serie buscado desde hace 35 años en Francia. A François Verov, de 59 años, se le considera el autor de 5 crímenes cometidos entre 1986 y 1994, entre ellos el asesinato y violación de una niña. El hombre, que era gendarme durante los 80 y 90, fue conectado con los crímenes gracias a pruebas de ADN. Cuando la justicia francesa lo vinculó al proceso, el hombre desapareció. Hoy, una semana después de su desaparición, las autoridades confirmaron que hallaron su cuerpo en medio de una clara escena de suicidio. En el lugar se encontró una carta escrita por el hombre y dirigida a sus hijos, en la que confiesa haber cometido los crímenes y expresa su arrepentimiento. Manifestantes iraquíes marcharon hacia la Plaza Tahrir de Bagdad para conmemorar el segundo aniversario de un levantamiento popular sin precedentes que terminó en una sangrienta represión. Cientos de manifestantes llegaron pacíficamente hasta esa plaza portando fotografías de activistas que fueron asesinados por hombres armados no identificados. Gritaban arengas como "sacrificaremos nuestra alma, nuestra sangre por Irak". Esta movilización se produce a pocos días de las elecciones legislativas anticipadas que serán el 10 de octubre, una de las pocas concesiones del gobierno para calmar a las calles tras el movimiento de protesta de octubre de 2019, que denunció la corrupción endémica, el desempleo juvenil y la decadencia de los servicios públicos. En la Catedral de San Isaac, en San Petersburgo, se celebró la primera boda de un descendiente de la familia real rusa en tiempos modernos. El heredero al trono de los zares, el gran duque Jorge de Rusia, contrajo matrimonio con la plebeya italiana Rebecca Bettarini en una suntuosa ceremonia. Se trata de la primera boda real de un miembro de la dinastía Romanov en territorio ruso en más de un siglo. La reina Isabel II reapareció públicamente, lo hizo junto al príncipe Carlos. Ambos fueron vistos en el castillo de Balmoral, plantando un árbol como parte de una iniciativa especial que marca su jubileo de platino, que es el inicio de la temporada oficial de siembra. La monarca y su heredero removieron la tierra alrededor de un árbol. A la realeza se unió un grupo de estudiantes a los que les mostraron los proyectos de la naturaleza en los que han estado trabajando, y estos le entregaron a la reina una tarjeta hecha a mano. Un edificio semidemolido de 6 pisos se derrumbó sobre una carretera en la ciudad de Hualien, en Taiwán. Medios locales informaron que los trabajos de demolición habían comenzado hacía 2 semanas y que los residentes habían manifestado que la estructura se estaba inclinando. Los equipos de búsqueda y rescate de bomberos todavía están investigando la causa y continúan buscando en el lugar posibles víctimas. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, sobre el tema de empleo en Colombia. El asunto, doctor Oviedo, muy buenas noches, es que aun cuando en los datos de ayer usted reveló un descenso del desempleo, nos surge la inquietud de qué tanto significa eso en crecimiento de empleo o en crecimiento de horas de trabajo. Bueno, ese es un muy buen punto, Yamit, y efectivamente el país está viendo, recordemos, unos importantes avances en materia de crecimiento económico, pero el empleo
todavía no está creciendo a la misma velocidad. Se ha creado empleo, como lo dijimos ayer por la noche, se crearon 2 millones de puestos de trabajo entre agosto de 2020 y agosto del 2021, pero un elemento que es importante destacar y que visibilizamos en los resultados de ayer es que la economía está produciendo con más horas y con menos gente. Eso significa, Yamit, que por ejemplo en agosto de 2021 nosotros estimamos que aproximadamente el país trabajó a la semana 912 millones de horas en promedio en agosto de 2021, cuando estaba acostumbrado a ver 924 millones de horas en agosto de 2019. ¿Eso qué significa? Significa que el país apenas está trabajando un 1.3% menos de horas, cuando en realidad todavía tiene un 1.9% de población ocupada de menos que en agosto de 2019. Esto significa que actividades como el sector manufacturero, las actividades de construcción y las actividades de comercio y reparación de vehículos, sin necesidad de llamar tanta gente, están trabajando más intensivamente a la semana o están trabajando en diferentes turnos para equiparar los niveles de producción que teníamos en términos de prepandemia, es decir, en este caso en agosto de 2019. Es por eso que vemos un crecimiento con corte a julio. La economía estaba creciendo a una tasa año corrido del 9,4%, y el empleo apenas estaba creciendo a una tasa en esos 7 meses, comparado con 2020, del 7,3%. Eso significa que el país necesita que se reactive el empleo en esas actividades de servicios, de entretenimiento, de apoyo, y para eso también se requiere de una cultura del autocuidado, porque para reactivar el empleo necesitamos que todas estas actividades intensivas en mano de obra pues abran rápidamente y lo hagan de una forma segura y sostenible en el tiempo. Pero entonces, doctor Oviedo, ni en manufacturas, ni en construcción, el crecimiento de estas dos actividades ha sido importante o tan importante como para generar un crecimiento del empleo. Ha sido importante, pero como se hace es con menos gente trabajando más horas, pues no necesariamente ha permitido, en el caso específico del sector manufacturero, que crezca estructuralmente la población ocupada para retomar niveles de prepandemia. En el caso del sector construcción, pues es importante recordar que si bien se utiliza una mayor cantidad de turnos horarios, pues también ha avanzado de forma más importante que el sector manufacturero en la recuperación de empleo. Pero lo que sí es importante resaltar es que durante los últimos 3 meses, mayo, junio y julio, ya solo en agosto vemos una prevalencia menos importante, el país estuvo creciendo o produciendo a partir de trabajar más horas con menos gente, y por eso no vimos una evolución tan importante como la que sí vimos en agosto, en donde la tasa de desempleo llega a ser del 12,3%, estando apenas 1.5 puntos porcentuales de la tasa de desempleo que tenía el país en agosto del 2019, sin tener ningún contacto con la pandemia, que era del 10,8%. Mire, doctor Oviedo, en materia de informalidad, ¿cómo estamos? ¿Ha seguido creciendo? Bueno, en materia de informalidad, ya en agosto tuvimos una oportunidad para reducir la prevalencia de informalidad, que está asociada a algo muy importante que quisiera aprovechar el espacio para explicar, y es: el país siempre estaba acostumbrado a ver menos mujeres trabajando, pero a llevarlas a trabajar también, aunque menos, a trabajar en la informalidad. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban trabajando antes de la pandemia en el empleo doméstico, en los almacenes de comercio, en los restaurantes como cocineras o como meseras, o en el sector salud.
el sector de educación, en donde en el sector de educación, por ejemplo, en jardines infantiles y en cuidado de primera infancia, puede haber un empleo informal. Entonces la pandemia también expulsó de forma drástica a las mujeres y sobre todo a las mujeres que trabajaban en la informalidad, y por eso la brecha de género de la prevalencia de informalidad se corrigió y tuvimos un ligero cierre de la brecha de informalidad entre hombres y mujeres. Pero adicionalmente, la informalidad empezó a crecer en el periodo de reactivación. ¿Por qué? Porque las personas que perdían su trabajo formal buscaban reingresar al mercado laboral por un canal mucho más sencillo y en donde se encuentran menos barreras de acceso, como es el canal informal. Por eso continuamente durante el periodo de reactivación y muy cercano hasta el mes de mayo de este año veíamos una prevalencia creciente de la informalidad que empezó a frenarse, y en el caso específico de agosto tenemos una caída importante de la prevalencia de informalidad de casi un punto porcentual, que nos lleva a ver aproximadamente al 46% de la población de las 13 principales ciudades enfrentando la informalidad. Pero disminuyendo la informalidad, volvemos a recuperar esa brecha de género de la informalidad, porque nuevamente las mujeres, gracias a la presencialidad de la educación, salen a buscar trabajo y lo tienen que buscar en restaurantes, en hoteles, en almacenes, que son los que están generando empleo en este contexto de la pandemia, y por eso ya volvemos a ver una brecha muy importante de una mayor informalidad para mujeres en el mes de agosto de 2021. Mire, doctor Oviedo, la pregunta final. El Banco de la República elevó ayer las tasas de interés. ¿Usted cree, para frenar la inflación, usted cree que este aumento en las tasas de interés pueda desestimular el crecimiento que ha generado empleo? Bueno, Yamit, en ese punto lo que es importante, y sin hacer intromisión más allá de mis competencias, es importante recordarle al país que la transmisión de estos ajustes de la tasa de desempleo que hace el Banco de la República ya al canal real y al canal mucho más cercano con nosotros, los demandantes de crédito o los consumidores que necesitan crédito en general, toma un tiempo. Yo creo que en este momento ya las señales de la economía nos muestran que efectivamente, si queremos crecer en empleo, tenemos que crecer en unas actividades que sean intensivas en mano de obra, como actividades artísticas, de entretenimiento, la movilidad de las ciudades, el transporte, y por consiguiente yo creo que rápidamente no vamos a ver una consecuencia del ajuste de las tasas de interés sobre la dinámica de empleo, pero eso ya es un campo de la órbita del ministro José Manuel, en donde seguramente él podrá profundizar en ese tema. Okay. Bueno, doctor Oviedo, muchas gracias, es muy amable. Y a usted, mil gracias, doctor Oviedo, y perdónenme por haberle hecho la pregunta, porque yo creía que eso de todas maneras iba a influir de una u otra forma en la creación de empleo. Muy amable, doctor Oviedo. No, muchísimas gracias, Yamit, por la invitación y siempre atento a acompañarlos en el programa. Mil gracias a usted y a ustedes, televidentes, por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM. Noticentro 1 CMI. Grabaciones de conversaciones telefónicas del secretario de Hacienda del Chocó con extorsionistas y traficantes. Iván Márquez y el Paisa se reúnen con narcotraficantes en Venezuela. Denuncia director de la policía. Desplazamientos en Colombia por no cumplimiento de acuerdos de paz, dice Comisión Interamericana. El presidente Duque replica a la comisión. 1.241 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Amplían hasta junio del próximo año el periodo de la Comisión de la Verdad. Habla el padre de Ru.
Ex senador Luis Alfredo Ramos, condenado por la Corte a 7 años y 11 meses de prisión por parapolítica. Libra de café supera precio de $2. Ministro de Hacienda asegura que alza de intereses no afectará reactivación. Productores de leche critican alza en el precio de ese producto. Responsabilizan a pasteurizadoras. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Noticentro 1 CMI obtuvo las escandalosas grabaciones de una red de narcotráfico que operaba en el Chocó, en la que estaba vinculado el hoy detenido secretario de Hacienda de ese departamento, Willington Vidal. Los audios revelan el rol del funcionario en la red, que también se dedicaba a la extorsión. Noticentro 1 CMI conoció en exclusiva los detalles del papel que cumplían el secretario de Hacienda del Chocó, Willington Vidal Rojas, y otro funcionario de la gobernación dentro de la red criminal denominada Los Mexicanos, dedicada a crímenes como extorsión y tráfico de drogas. Fuentes le revelaron a este noticiero que la droga era comprada por los mexicanos principalmente en Tumaco, Nariño, y luego llevada en lanchas hacia Bahía Solano. El secretario de Hacienda del Chocó era entonces el encargado de transportar la droga desde Bahía Solano hasta Quibdó, donde era comercializada en pequeñas dosis. Para cumplir con esta tarea, un familiar del funcionario que comercializaba pescado camuflaba la cocaína en neveras de icopor llenas de pescado que luego le enviaba como encomienda. En esta interceptación se escucha al secretario hablando presuntamente del envío de la droga. Un pescado haría referencia a 1 kilo de cocaína. Vale, ¿para cuándo más o menos está eso? Yo pienso que quiero conseguirme un pescadito, porque quiero conseguirme un pescadito. ¿Ya? No, me caigo yo, el bulto no le podemos echar. Tenemos que meterlo en pescado menudo, así como ve la otra. No, llevamos mucho tiempo con eso. ¿No? Claro, que tenemos que asegurar eso, porque no lo que de repente lo van a salir cogiendo y van a salir embalando. Uno acá uno no sabe. El abogado de la gobernación del Chocó, Carlos Andrés Ramos Murillo, también capturado por estos hechos, según la fiscalía les brindaba asesoría legal a los miembros de la organización criminal cuando estos eran capturados. No, es que están metiendo como terrorismo y eso, pero lo podemos con algo, con un panfleto, iban a dejarlo a algún lado, iban a entregarlo. Pero no llaman nada encima, sí. No, apenas el papel. No, eso ahí. Algunos dos chinos han tenido antecedentes. Uno está en domiciliario. Pero además era el encargado de elaborar los panfletos amenazantes para cobrar las extorsiones y de perfilar a las víctimas que serían objeto del cobro de estas vacunas. La Fiscalía interceptó durante 1 año las comunicaciones de los criminales e identificó a cerca de 150 víctimas, entre las que se encuentran grandes empresarios y comerciantes, transportadores y pequeños tenderos, así como jueces y funcionarios públicos. Los mexicanos también usaban menores de edad para la comisión de sus delitos. Se espera que 16 de los 23 capturados sean traídos hasta cárceles en Bogotá por solicitud de la Fiscalía General de la Nación. El general Jorge Luis Vargas, director de la policía, denunció que alias Iván Márquez y alias El Paisa están aliados con los jefes del cartel o los carteles mexicanos para incrementar el envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, pasando por Venezuela. Según el director de la Policía de Colombia, en Venezuela Iván Márquez y alias El Paisa se reúnen permanentemente con miembros de los carteles mexicanos para coordinar la salida de cocaína desde Colombia. Se reúnen con carteles mexicanos en Venezuela. Lo tenemos totalmente probado, tanto por testigos, tanto por elementos técnicos recolectados en los procesos judiciales, con dispositivos técnicos incautados en las operaciones. La policía asegura que Márquez y El Paisa están rearmando varios grupos en Colombia para custodiar la salida de la cocaína, uno de ellos comandado por alias Marlon, muerto en las últimas horas en una operación de la fuerza pública. Con instrucciones puntuales del narcotraficante El Paisa para que ingresara de nuevo al Huila sobre la zona de Algeciras, con 2 propósitos. 1, el establecimiento de una ruta del narcotráfico para llevar la droga hacia Venezuela, y 2, el cobro de extorsiones. La operación en la que murió alias Brandon tuvo lugar en Puerto Rico, Caquetá.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el grave incremento del desplazamiento forzado en Colombia. El organismo señaló que el fenómeno se da por el incumplimiento del acuerdo de paz. A través de este informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el aumento de casos de desplazamiento forzado en Colombia. Se advierte que los eventos de desplazamientos forzados masivos en el país aumentaron significativamente. Según la entidad internacional, aunque se han adelantado acciones para hacer frente a estas situaciones, han sido insuficientes y le solicitan al Estado colombiano que tome medidas para la prevención del desplazamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al Estado a adoptar medidas integrales para prevenir las causas que subyacen a estos fenómenos, así como a garantizar la protección y la seguridad de las personas afectadas. Respecto a la atención de las causas que dan origen al fenómeno, el organismo recibió información sobre los escasos avances en la implementación del acuerdo de paz. Según la CIDH, la ACNUR sigue reportando en Colombia el número más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo, un total de 8,3 millones de personas a finales del año pasado a pesar de la pandemia. Igualmente, entre enero y agosto de 2021, la cantidad de personas desplazadas en el país creció un 135% en comparación con los mismos meses del 2020. En este periodo, más de 57.100 personas habrían sido desplazadas, principalmente por amenazas directas por parte de grupos armados. Conocido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Iván Duque aseguró que el gobierno sí está avanzando en el cumplimiento del acuerdo de paz. El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, respondió hoy en Neiva a los cuestionamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, respecto a lo que catalogaron como escasos avances en la implementación del acuerdo de paz y el aumento de las situaciones de desplazamiento forzado interno en el país. Primero, lo importante es hablar con hechos y qué bueno que podamos contrastarlos, porque el informe que salió no solamente del secretario general de las Naciones Unidas ayer, que es el que hace la verificación, mostró los avances en los proyectos productivos colectivos, individuales, en la asignación también de recursos para los proyectos PEDET, en lo que tiene que ver con titulación, con el catastro multipropósito, y claro que hay retos, tenemos que seguir enfrentando a los criminales que quieren asesinar a los líderes sociales y a los excombatientes. El presidente Iván Duque entregó hoy en la capital huilense 650 mejoramientos de vivienda del programa Casa Digna, Vida Digna, subsidios para jóvenes propietarios y capital semilla para jóvenes del Fondo Emprender del SENA. El presidente Iván Duque presentó a los embajadores de los países garantes del Acuerdo de Paz y de Sudamérica el estado de la implementación de los acuerdos con las FARC. Y según él afirmó el embajador de Chile, Ricardo Hernández, fue una sesión de trabajo muy provechosa para brindar apoyo a los avances del proceso de reincorporación de los excombatientes. En la residencia del embajador de Chile, Ricardo Hernández, se realizó hoy el encuentro entre el presidente Duque y parte del cuerpo diplomático acreditado en Colombia. Estuvieron sentados en la misma mesa y cara a cara los embajadores de Estados Unidos y de Cuba. El anfitrión aseguró que la comunidad internacional pudo expresar al mandatario colombiano sus puntos de vista sobre la implementación de los acuerdos de paz. Estamos apoyando con convicción y firmeza las acciones que adelanta el gobierno del presidente Iván Duque en su programa de paz con legalidad. El presidente Duque aseguró que en el encuentro se entendió que procesos como el colombiano tienen fragilidad al principio, pero luego se consolidan con el tiempo. Y esto solamente valida que este proceso se tiene que desarrollar en 15 años, pero que las bases, las políticas y las agendas que se han venido adelantando son lo suficientemente constructivas para mantener esta confianza de la comunidad internacional. Al terminar el encuentro, el presidente Iván Duque tuvo un momento cordial con el embajador de Cuba, José Luis Ponce Caraballo. El gobierno colombiano le informó hoy a la comunidad internacional que mantiene su disposición del diálogo con el ELN, pero reiteró que solo abrirá estos contactos cuando el grupo subversivo suspenda sus actividades criminales. Así lo advirtió el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo. El comisionado de paz Juan Camilo Restrepo aseguró que el presidente Duque, durante la reunión con los embajadores en la residencia de la Embajada de Chile en Bogotá, le reiteró a la comunidad internacional que tiene disposición de diálogo con el ELN, pero que exige que ese grupo suspenda todas sus actividades criminales para iniciar una eventual negociación. Si dejan de realizar actividades criminales, este es un gobierno, no solamente que escucha, sino que tiene claro que la consolidación de la paz con legalidad
es con todos. El comisionado Restrepo aseguró que la comunidad internacional respaldó la firme posición asumida por el gobierno colombiano ante el ELN. Por su parte, el ministro de la Defensa, Diego Molano, aseguró que el ELN planea acciones contra Colombia desde Venezuela, donde tiene más de 1.200 hombres armados. Tras la revelación del comandante de las fuerzas militares, según la cual en Venezuela hay 1.200 guerrilleros del ELN y 700 de las disidencias de las FARC, el ministro de Defensa, Diego Molano, habló sobre el riesgo que eso representa para Colombia. Es un riesgo porque el gobierno de la dictadura de Maduro conecta con esa actividad criminal que destruye no solo al país vecino, su democracia, sino con actividades ilícitas, y desde allá buscan atentar contra Colombia. En otros temas, el ministro de Defensa respondió a la inquietud que ha generado en círculos militares el llamado a calificar servicios del coronel José Luis Esparza, protagonista de la operación Jaque. Hay una decisión de una medida discrecional del comandante general del Ejército Nacional respecto a las personas que ascienden o no en el desarrollo de su actividad y de acuerdo con los planes que tiene nuestro Ejército Nacional. El coronel Esparza interpondrá acciones legales en contra de la decisión del gobierno de separarlo de las filas del Ejército. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz denunció que 1.241 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. La cifra de 1.241 líderes sociales asesinados corresponde al periodo entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de septiembre del 2021, según el informe presentado por Indepaz. La situación se ha deteriorado gravemente este año en materia de violencias en los territorios, particularmente con las masacres, asesinatos de excombatientes y de líderes. Las zonas del país más afectadas por esta situación son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. Según el informe, 843 líderes sociales han sido asesinados durante el gobierno del presidente Iván Duque. En este periodo preelectoral hay un riesgo muy grande que debe merecer la máxima atención. Hay alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, de las comunidades. Para el director de Indepaz es urgente que el gobierno nacional tome medidas adicionales a las que existen para prevenir estos asesinatos. El periodo más violento, según el documento, fue el año 2020. Alias Tigre fue condenado a 17 años de cárcel por asesinar a la líder ambientalista Juana Perea hace un año en Nuquí, Chocó. Entre otras cosas, la mujer se oponía a la construcción del puerto de Tribugá en ese departamento. Por solicitud de la Fiscalía, un juez condenó a 17 años y 8 meses de prisión a Néstor Leonel Lozano Muriel, alias Tigre, por el asesinato de la líder ambientalista colombo-española Juana María Perea, ocurrido el pasado 29 de octubre del 2020 en Nuquí, Chocó. Alias Tigre, cabecilla de una estructura del Clan del Golfo, hizo parte del grupo armado que llegó a la vivienda de la víctima en el corregimiento de Termales y se la llevó contra su voluntad en una lancha que recorrió el Pacífico hasta el río Nuquí. De acuerdo con la investigación, Tigre disparó contra la mujer cuyo cuerpo fue lanzado a las aguas y posteriormente ubicado por la comunidad. Lozano Muriel aceptó los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. Por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional prorrogó el periodo de la Comisión de la Verdad, el organismo encargado de elaborar un informe sobre las causas del conflicto armado. La Presidencia de la República se había opuesto a la extensión del mandato de la Comisión de la Verdad, que funcionará hasta agosto de 2022, advirtiendo que con el pretexto de la pandemia también podrían ser prorrogados los periodos de los funcionarios del Estado o de los políticos. Pero las medidas de confinamiento afectaron solo de manera especial y grave a esta institución y no al resto de la institucionalidad. Una cosa es el término de duración de una comisión de la verdad y otra cosa es el término de duración, por ejemplo, del Congreso de la República, que tiene vigencia indefinida. La Corte hizo énfasis en que el Congreso pudo haber solucionado este problema. El Congreso debió ser la autoridad que definitivamente hubiera definido el término de duración adicional de la comisión. No lo hizo. La Corte le ordenó al Gobierno y al Congreso de la República que por estos días discute la ley de presupuesto que incorpore la plata para que el próximo año la comisión pueda funcionar. Ana María Cuesta, Noticentro 1 CMI. Y el director de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú, dijo que el fallo de la Corte Constitucional representa una gran responsabilidad para ese organismo. El presidente de la Comisión de la Verdad y algunas organizaciones de víctimas destacaron la decisión de la Corte Constitucional. Recibimos esta decisión como una responsabilidad, en primer lugar con las víctimas,
para escuchar a las víctimas y garantizar sus derechos. El país requiere un término mucho más amplio que el acto legislativo y el acuerdo de paz le brindó. Creemos que este es un acto justo que le permite a las víctimas participar en mejores condiciones rindiendo sus testimonios. Para el movimiento de víctimas de las FARC se trató de una decisión desafortunada. Hubiésemos querido que se conformara una nueva comisión de la verdad con nuevos integrantes para dejar hacia las generaciones venideras un legado de lo que fue la verdad de este movimiento terrorista, de los crímenes de guerra, de los crímenes de lesa humanidad que cometieron. La comisión tendrá 7 meses adicionales para preparar el informe histórico sobre el conflicto y 2 más para difundirlo. La Procuradora General Margarita Cabello hizo un llamado de atención a las autoridades para que den resultados en materia de lucha contra la inseguridad. Desde Cartagena, la Procuradora General Margarita Cabello lanzó duras críticas a las autoridades frente a la situación de inseguridad que se vive en el país, tanto en el área urbana como en la ruralidad, por parte de los grupos armados. ¿Dónde están los recursos para ese plan y para la seguridad? A ver, es que hay que trabajar en tecnología hoy en día, hay que trabajar en coordinación, en prevención. No es solo capturar y entregar, sí hay problemas. Es cierto que se quejan de que los jueces devuelven a los capturados, etcétera, etcétera, pero es que ¿dónde está el plan? Y el plan en cada región es distinto. Aseguró que ni las alcaldías ni las gobernaciones están implementando un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana necesario para enfrentar la delincuencia. Se necesita articulación. ¿Qué veo yo? Mucho consejo de seguridad, muchos puestos de mando unificados. ¿Y dónde están las soluciones reales? Las declaraciones se dieron en la capital de Bolívar, donde la Procuradora inició un recorrido nacional para revisar los planes de seguridad en las regiones. La Corte Suprema de Justicia condenó a 7 años y 11 meses de prisión al exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por su apoyo a grupos paramilitares. Ramos aseguró que es inocente y que es víctima de un montaje en su contra. La sala de primera instancia de la Corte condenó al dirigente político Luis Alfredo Ramos y le impuso multa de 7.749 salarios mínimos por haberse concertado con las autodefensas para recibir apoyo económico y electoral para sus campañas al Senado y a la gobernación, a cambio de promover a los paras una vez elegido. El fallo califica a Ramos como un congresista amigo de las autodefensas que los ayudó en el trámite de la Ley Benévola de Justicia y Paz y que incluso medió para quitarles la presión de la fuerza pública. Soy inocente. He sido víctima de falsos testigos cuyas declaraciones han dado lugar a una decisión en primera instancia que me afecta a mí y a mi familia. Ramos solo entrará a prisión si la condena es confirmada por la Sala de Casación Penal, pues anunció que apelará la sentencia. Medicina Legal reveló alarmantes cifras sobre las denuncias de agresiones a las mujeres. Más de 600.000 casos se reportaron en un periodo de 4 años. En Colombia la violencia contra las mujeres persiste con cifras preocupantes. Así lo evidencia el último informe de Medicina Legal sobre violencias contra la mujer en el periodo 2015 a 2019. El instituto advierte que es alarmante el incremento de número de casos por abuso sexual, pasando de 18.876 casos en el 2015 a 22.523 casos en el 2019. Esto equivale a un incremento de 10 puntos porcentuales. De acuerdo con este informe, los homicidios de mujeres en Colombia han mantenido su tendencia en los últimos 5 años, con una tasa promedio de 4.12 casos por cada 100.000 mujeres. En promedio, durante este periodo del 2015 al 2019, fueron asesinadas en Colombia casi 3 mujeres por día, cuya edad promedio era de 33 años. El 11% de los casos corresponde a menores de edad, siendo el grupo entre los 15 y los 17 años el que más reportó homicidios. Más de la mitad de las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego. La violencia intrafamiliar y la violencia contra la pareja son la circunstancia más frecuente. La registraduría confirmó que autoridades investigan a 100 notarios de Colombia por presuntas irregularidades en la expedición de registros civiles de extranjeros, lo que podría alterar el censo electoral.
El registrador nacional asegura que 100 notarios están siendo investigados por tramitar documentos falsos de extranjeros. Buscan anular esas cédulas por determinar y eliminarlas del censo. Se están abriendo investigaciones disciplinarias por la presunta conducta de esta alteración de los registros. Aspiramos en un mes tener ya el resultado para Colombia, pero lo más importante es que junto a la Superintendencia, la Fiscalía de Inmigración Colombia, entramos ya en la verificación final, la etapa final en las notarías. La nacionalidad colombiana se ha vuelto muy apetecida y atractiva a nivel internacional por cuanto permite el acceso a visa en algunos casos y en otros casos permite libre circulación. La registraduría también revisa 12 millones de registros de defunción para depurar el censo. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, reveló este viernes que en Necoclí, Antioquia, están operando bandas organizadas dedicadas al tráfico de migrantes. Cada día es más crítica la situación en Necoclí, Antioquia. Los denominados coyotes estarían operando sin control en esta zona del departamento. La llegada de migrantes se ha convertido en un dolor de cabeza para los gobiernos de diferentes países. Estuvimos trabajando con fuerzas militares en zona de frontera con Nariño, en procesos de incremento de presencia de tropas en esa zona, pues toda esta migración es irregular y lo que buscamos inicialmente es evitar que se contacten con coyotes y sean parte de una explotación. Se trata de traficantes de migrantes que lo que hacen es lucrarse a partir de esta problemática. Actualmente son 20.000 personas represadas en este territorio. La multinacional farmacéutica Merck inició los trámites ante las autoridades de salud en Colombia para importar y distribuir en nuestro país la píldora contra el COVID-19. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, reveló que la multinacional farmacéutica Merck ya entró en contacto con las autoridades de salud de Colombia con el propósito de comenzar a distribuir a futuro el molnupiravir, el tratamiento oral que ha desarrollado contra la COVID-19 y que según los estudios de esa casa farmacéutica ha logrado reducir a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte por este virus. Hemos tenido reuniones en días anteriores con Merck al respecto. Estamos esperando nos radiquen los estudios correspondientes y hagan la solicitud ante el INVIMA y posteriormente, cuando conozcamos los estudios más allá de un aviso comercial, lógicamente evaluaremos este proceso. Igualmente se evaluará desde el punto de vista del INVIMA. ¿El laboratorio Merck le ha expresado al gobierno colombiano su intención de distribuir el medicamento en Colombia? Sí, nos han manifestado la intención al respecto. Inicialmente, la pastilla contra el COVID-19 deberá ser evaluada por la autoridad sanitaria en Estados Unidos para luego ser sometida a análisis en el resto de países como Colombia. Por ahora, Laboratorios Merck ha informado que el molnupiravir es una herramienta adicional que no sustituye la vacunación contra el COVID-19. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Comenzó hoy el proceso para vacunar con la tercera dosis contra el COVID-19 a cerca de 3 millones de adultos mayores de 70 años. Las EPS exigen cita previa. El presidente de ASEMI, el gremio de las EPS, confirmó que ya inició el proceso de agendamiento de los adultos mayores de 70 años que recibirán una tercera dosis o refuerzo contra el COVID-19. Puedo usar como dosis de refuerzo una vacuna de Pfizer o de Moderna si en el primer esquema utilicé otra marca. Esa es la regla general. En principio, esta tercera dosis de la vacuna contra el COVID se asignará por agenda. Vamos a aplicar un estricto esquema de agendamiento que, como ustedes saben, ha sido muy exitoso. Esperen la llamada de la EPS o pidan la cita de la EPS. Se calcula que en Colombia hay alrededor de 3 millones de personas mayores de 70 años que podrán recibir la tercera dosis. Colombia reportó una leve alza en los contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras que las muertes bajaron. Suben los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Los nuevos casos confirmados por parte del Ministerio de Salud, otros 1.867. Se presenta un leve aumento en los casos activos, 15.993. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 37. El total de fallecidos por coronavirus, un total de 126.336 víctimas. Recuperados aumentan con 1.400 para un total de 4.801.028. Y las cifras de los últimos 4 días. El pasado martes, 1.686
1.196 contagios, 41 fallecidos. El miércoles 1.472 contagios, 42 fallecidos. Ayer 1.429 contagios, 38 muertes. Hoy 1.867 casos y 37 muertes. Un informe de la Contraloría de Bogotá revela un retraso en la ejecución presupuestal en varias entidades del distrito. El IDU, Desarrollo Económico y el Metro son las que reportan mayor rezago. La Contraloría de Bogotá prendió las alarmas por la baja ejecución presupuestal de algunas entidades del distrito. Y es que a 3 meses de terminar el año, hay varias que se rajan. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico, entidad que tiene a cargo la reactivación post-pandemia, solo ha ejecutado el 20% de su presupuesto. El Instituto de Desarrollo Urbano, solo el 15.8%. La empresa Metro de Bogotá, solo el 37.1%. La respuesta que hemos recibido por parte de las entidades es la complejidad de los procesos que ellos realizan, pero de todas maneras es una ejecución demasiado baja y por los presupuestos que manejan para el segundo semestre van a tener que hacer un esfuerzo grande. Las entidades más juiciosas en la ejecución son las subredes integrales de servicios de salud, con un 71%. Le sigue la Secretaría General con el 66% y la Secretaría de Integración Social con el 63%. El distrito en general ha ejecutado el 49% de su presupuesto. En lo que resta del año tendrá que comprometer más de 20 billones de pesos. Y en Bogotá, un juez acaba de levantar la suspensión que pesaba sobre las obras de construcción de Transmilenio por la avenida 68. CMI conoció el documento del juez 49 administrativo, a través del cual se revoca la medida cautelar que tenía frenada la construcción de Transmilenio por la carrera 68. Segundo, levantar la medida cautelar decretada por el despacho. La Troncal, que es una de las alimentadoras del metro, estaba suspendida desde el pasado 20 de agosto por la tala de árboles sobre este corredor. En la decisión judicial, la juez reconoce la estrategia 5x1 anunciada por la alcaldesa Claudia López, que consiste en sembrar 5 árboles por cada talado como una forma de compensación. La troncal de la carrera 68 cuesta 2.4 billones de pesos, tiene 17 kilómetros, es la troncal más extensa que tendrá el sistema Transmilenio. En el Día Internacional del Café, la cotización internacional del grano superó los $2. Los productores de café esperan que la cosecha de este año se acerque a los 14 millones de sacos. $2.04 fue el precio registrado por el café en el día de hoy, el segundo más alto de este año. El café viene en una reactivación del precio supremamente interesante. Hoy podemos estar en unos 90, cerca de $2 la libra, pero además un reconocimiento a la calidad del café colombiano en un promedio de 50 centavos de dólar por libra. Otros precios importantes fueron en el 2014 y el 26 de julio de este año. El ministro de Agricultura dijo que este año se espera tener una producción de café mayor a los 13.700.000 sacos. Con una producción que va a valer aproximadamente 10 billones de pesos y con unas exportaciones que esperamos sobrepasen los 2.700 millones de dólares. Un valor de la cosecha que dinamiza la economía de 604 municipios, 23 departamentos cafeteros. Según la cartera de Agricultura, el café representa el 15% del Producto Interno Bruto agropecuario. En este momento el café en el PIB nacional es del 0.6%. Colombia cuenta con 550.000 familias cafeteras y 844.700 hectáreas sembradas. En la clausura del Congreso de FENALCO en Cartagena, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que el aumento en las tasas de interés no afectará a la reactivación económica. Freddy Gómez en La Heroica con los detalles de los planteamientos del funcionario. Adelante, Freddy. Así es, muy buenas noches. Esa es una de las conclusiones que entregó el ministro de Hacienda al cierre del Congreso de FENALCO, donde se garantizó que el alza de las tasas de interés no tendrá efectos en la reactivación de la economía del país. Hay una gran preocupación por la inflación. Ya se trabaja en los días sin IVA, donde se esperan ventas de 17 billones de pesos. También se dio espacio a los precandidatos, donde se dio una agitada discusión entre los candidatos Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Finalmente todo terminó en un abrazo cordial. De acuerdo con el gobierno, el alza en la tasa de interés por parte del Banco de la República no afectará ni frenará el proceso de reactivación. La medida tiene un efecto tardío y se traslada a la economía meses después. La tasa del 2% sigue siendo la más baja en América Latina. Se demora en hacer tránsito a los mercados financieros, es decir, a las personas que tomen crédito.
El funcionario explicó que hay preocupaciones con la inflación que se asocia a un fenómeno externo, aunque temporal. La decisión también se necesitaba para enfrentar una realidad internacional. Ustedes vieron, la propia decisión de la Junta Directiva del Banco de la República movió inmediatamente el comportamiento de la tasa de cambio a la baja. En el Congreso de FENALCO se dio controversia de los candidatos por futuras coaliciones que al final quedaron sujetas al camino del diálogo. Con el Partido Liberal de César Gaviria, que apoya el clientelismo, que se ha nutrido de ese clientelismo, que ha apoyado el gobierno del presidente Duque, que un día cambia para una o para otra cosa, no hay posibilidad de cambio. Yo tengo más credenciales anticlientelistas que cualquiera que yo estaba de ministro de Salud, lo conté en estos días, y una noche llegaron 4 congresistas a decirme que a ellos les había tocado el INVIMA, que aquí estaba una hoja de vida. Yo le dije, me la van echando a la caneca inmediatamente. Porque con ese discurso excluyente que han tenido algunos líderes populistas y autoritarios en la región, que algunos tratan de replicar acá, y por eso no vino Petro, porque Petro miente sin pudor. El problema es que aquí no le creen. Por otro lado, el gobierno y FENALCO avanza en la implementación de los días sin IVA, donde se esperan ventas por 17 billones de pesos. Es la información desde Cartagena con la cámara de Andrés Díaz. Freddy Gómez, Noticentro 1, CMI. Freddy, gracias. Y el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció un plan de choque para impulsar la creación de empleo en ciudades como Cúcuta, que hoy tienen la mayor tasa de desocupación. De otro lado, el ministro de Trabajo anunció que viajará el próximo lunes a Cúcuta para coordinar desde allá un plan de choque para acelerar la creación de nuevos empleos en esa ciudad que con un 20% de desempleados tiene la mayor tasa de desocupación en el país. Y mirar convenios con organizaciones no gubernamentales para mirar cómo podemos manejar la población migrante. Ese es el principal punto porque eso está afectando la tasa de empleo. El ministro reveló que el gobierno tramitará un proyecto de ley para volver a dar un subsidio a los desempleados. Que significa auxilio monetario unos meses y de igual manera a ese trabajador que no dejarlo desprotegido en toda su seguridad social. La tasa de desempleo en las principales ciudades del país pasó de 19,6% en agosto de 2020 a 14,2% en agosto de este año. Los productores de leche se quejaron porque aseguraron que a pesar del aumento en el precio de la leche, las empresas privadas les siguen pagando el mismo precio por cada litro desde hace 10 años. En desacuerdo, así están los pequeños productores de leche en el país, humildes campesinos que argumentan que su producto es comprado a muy bajo precio. Es mal paga la leche porque ¿qué hace uno con 800 pesos? O sea, no alcanza ni siquiera para la cuota inicial de un transporte. Aquí le pagan a uno a 700 pesos la botella y en Bogotá uno tiene que dar 3.000 pesos por una bolsa de leche. Culpan a las empresas de procesamiento ante el incremento inminente en el precio de la leche al público. Menos de 900 pesos cada litro de leche, precio que para ellos no justifica las inversiones por arrendamiento de lotes para las vacas, medicamentos y maquinaria para el crecimiento de la industria. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,61% a 1.370 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 4,52% a 6 pesos con 48 centavos. La acción de Balsimesa fue la que más bajó, con una pérdida de 21,54% a 5.100 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 35.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,28% a 2.769 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.781 pesos con 35 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.393 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 4 centavos. El azúcar se transó en 20,6 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75 con 72 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79 con 13 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.769 pesos.